El viento otoñal movía hojas amarillas por las polvorientas calles de la pequeña ciudad colombiana de Santa Rosa. Mariana Escalante estaba de pie junto a la ventana del aula de su colegio, observando cómo las nubes grises cubrían lentamente el cielo. Los viejos marcos de madera crujían con la brisa y los susurros apagados de los alumnos llegaban desde el fondo del pupitre. Faltaban solo 15 minutos para el final de la clase de filosofía. Marián se volvió hacia el aula. La desgastada pizarra estaba llena de garabatos. El tema de hoy era la influencia de la riqueza material en los valores morales. Miró a los alumnos, 23 rostros jóvenes que la miraban con distintos grados de interés. Entonces, dijo Marián, arreglándose un mechón suelto de pelo oscuro, ¿quién está dispuesto a compartir sus opiniones? ¿Creéis que el dinero puede cambiar realmente a una persona? Se hizo el silencio en el aula, solo roto por el crujido de las hojas de los cuadernos. Finalmente, una mano se levantó del primer pupitre. ¿Sí, Carmen? Creo que el dinero muestra la verdadera cara de una persona, comenzó una chica delgada con un uniforme escolar desgastado. Cuando una persona tiene riqueza, deja de fingir y se convierte en ella misma. Desde el fondo del pupitre llegó el vozarrón de Jorge Mendoza. ¡Tonterías! El dinero estropea a la gente. Cuando mi tío se hizo rico con su aserradero, hizo amigos completamente distintos, incluso dejó de saludarnos. La clase murmuró, dividiéndose en grupos de discusión. Marián levantó la mano, pidiendo silencio. Vamos a turnarnos. Alberto, ¿qué dices? El joven de pelo oscuro de la ventana se levantó despacio. Maestro Escalante, yo creo que no se trata del dinero en sí. Lo que importa son las metas que una persona se fija en la vida. Si la meta de uno se convierte solo en riqueza, uno se pierde a sí mismo. Mariana asintió, notando la madurez de juicio de su alumno. La discusión continuó hasta que sonó el timbre, resonando en los vacíos pasillos de la escuela. Mientras recogía sus cosas después de clase, reflexionó sobre las palabras de los alumnos. El viejo bolso de cuero, regalo de su marido por su último cumpleaños, estaba desgastado por las esquinas, pero Marián lo atesoraba, como tantos otros pocos objetos de valor en su pobre vida. La sala de profesores olía a café y tiza. Marián se acomodó en una silla dura y dejó una pila de cuadernos sobre el escritorio. Había exámenes de 10º que revisar y 2 lecciones más después. ¿Cómo ha ido la discusión?, le preguntó el director Manuel Córdoba, deteniéndose junto a su mesa. Sus sienes grises y las arrugas alrededor de los ojos delataban el cansancio de años de trabajo en la escuela. No estuvo mal. Los alumnos expresaron ideas interesantes. Un tema difícil hoy en día, suspiró el director, sobre todo para nuestro pueblo. Marián asintió comprensiva. Santa Rosa no era una ciudad rica, y muchas familias apenas llegaban a fin de mes. Ella lo sabía de primera mano. Después de comer, tenía clase de 7º curso. Mientras los alumnos hacían sus trabajos escritos, Marián miró por la ventana hacia el patio de la escuela, donde el viejo jardinero barría las hojas caídas. Su figura encorvada le recordaba a su padre, que también había realizado duros trabajos físicos durante toda su vida. La última lección fue en 9º curso. Ya tenía la cabeza un poco zumbada por el ruido y la congestión, pero Marián intentó mantenerse despierta. Le encantaba su trabajo, a pesar del pequeño salario y el cansancio. Volvió a casa andando. El autobús costaba dinero y solo había 20 minutos andando hasta su antigua casa en las afueras. Por el camino, Marián se detuvo en la pequeña tienda de su amiga Consuelo. «Pareces cansada», comentó Consuelo tendiéndole una bolsa de pan. «¿Te apetece un té?» «Gracias, pero tengo que darme prisa para volver a casa. Raúl prometió volver hoy temprano». Consuelo sonrió comprensiva. Sabía lo poco que el marido de su amiga volvía a casa antes del amanecer. Trabajar en la granja requería mucho tiempo y energía.
Marianne fue recibida por la familiar frescura y silencio de su hogar. Las viejas tablas del suelo crujieron bajo sus pies cuando se dirigió a la cocina. Cuando empezó a preparar la cena, se sorprendió a sí misma pensando que sus movimientos eran mecánicos, aprendidos durante años de vida monótona. Raúl apareció cuando ya había oscurecido. Sus pesados pasos en el porche Marianne los habría reconocido entre mil. La puerta principal crujió al abrirse y un hombre cansado, con la ropa polvorienta y la cara oscurecida por el sol, entró en la casa. Marisha, siempre la llamaba así en momentos de especial hastío. ¿Tienes algo de comer? Cenaron en silencio. Marianne miró furtivamente a su marido, sus manos agarrotadas por el trabajo, nuevas arrugas en la frente, las sienes encanecidas. 15 años de vida en común le habían enseñado a entender sus estados de ánimo sin palabras. El maldito tractor vuelve a funcionar mal, dijo finalmente Raúl, apartando el plato vacío. El dueño no quiere repararlo, dice que no hay dinero. ¿Cómo se supone que voy a trabajar? Marianne le sirvió más té en silencio. Últimamente, este tipo de conversaciones eran cada vez más frecuentes. ¿Sabes?, continuó él mirando por la oscura ventana. A veces pienso, ¿viviremos así? Yo en el tractor de otro, tú en la escuela. Apenas llegamos a fin de mes. Nos las arreglamos, respondió Marianne en voz baja, aunque en el fondo comprendía su disgusto. ¿Nos las arreglamos? Raúl sonrió amargamente. Mira nuestra casa, nuestras vidas. Nos merecemos algo mejor. Marianne miró a su marido y vio en sus ojos la misma expresión que había visto hoy en sus alumnos en clase, una mezcla de insatisfacción con el statu quo y deseo de algo más. Comprendía sus sentimientos, pero algo dentro de ella se agitaba con un vago malestar. Esa noche, tumbada en la cama y escuchando la respiración de su marido dormido, Marianne pensó en el debate de hoy. Quizá Alberto tenía razón y no se trataba del dinero en sí, sino de los objetivos. Pero estos pensamientos parecían demasiado abstractos al lado del cansancio real de Raúl y de sus preocupaciones cotidianas. Al otro lado de la ventana retumbaba el viento, agitando las ramas de un viejo árbol que crecía cerca de la casa. Su sombra en la pared parecía una extraña telaraña en la que se enredaban sus sueños y esperanzas de una vida mejor. Marianne cerró los ojos, pero el sueño no llegó durante mucho tiempo. Pasó una semana. Marianne revisaba habitualmente sus cuadernos a la tenue luz de la lámpara del escritorio, una vieja lámpara con la pantalla agrietada. La tinta roja dejaba marcas desiguales en el papel y el antiguo ventilador zumbaba silenciosamente en un rincón del dormitorio, apenas capaz de soportar la sofocante noche. El chirrido de la puerta principal llegó inesperadamente. Raúl solía volver mucho más tarde. Sus pasos por el pasillo sonaban diferentes a los de siempre, apresurados, nerviosos, como si no pudiera esperar para decir algo. «¡Marisha!», exclamó, abriendo de golpe la puerta del dormitorio. Sus ojos brillaban febrilmente y en su rostro se dibujaba una sonrisa que ella no había visto en meses. Marianne dejó a un lado su bolígrafo rojo y miró ansiosa a su marido. Llevaba la camisa desacostumbradamente limpia para un día de trabajo y sostenía unos papeles en las manos. «He tomado una decisión». Se sentó en el borde de la cama, extendiendo los papeles sobre la colcha. «No voy a trabajar más para el tío de otra persona. Ya basta». «¿De qué estás hablando?». Marianne sintió que todo su interior se apretaba con la anticipación de algo importante. «¿Recuerdas la parcela de tierra en el extremo sur, la que pertenecía al viejo Ortega? Lo está vendiendo, y he arreglado un préstamo con el banco». Mariana se quedó helada, sin dar crédito a lo que oía. La parcela del sur era conocida por su suelo fértil, perfecto para cultivar café. Pero el precio de esa tierra... «Raúl», empezó a decir con cautela, «pero es mucho dinero. ¿Cómo vamos a pagar el préstamo?».
Tengo un plan. Sacó unas cuantas hojas más de la carpeta. Mira, he hecho los cálculos. Si pedimos un préstamo contra nuestra casa... ¿Contra la casa? Marianne sintió que se le enfriaba la espalda. Es la única manera. La voz de Raúl adquirió un tono duro. Ya he hablado con el señor Valdés del banco. Está dispuesto a concedernos un préstamo para comprar tierras y maquinaria agrícola. Durante la hora siguiente, Raúl habló de su plan, agitando los brazos y levantándose de vez en cuando para pasear por la habitación. Marianne escuchaba como en un sueño. La plantación de café, los nuevos tractores, los jornaleros contratados, todo parecía tan lejos de su vida habitual. ¿Y si la cosecha es mala?, preguntó cuando Raúl por fin se calló. No será así, cortó él. Lo he estudiado todo. El clima es perfecto, la tierra es buena. El viejo Ortega tuvo una gran cosecha durante años antes de envejecer, y aún tengo fuerzas para trabajar. Aquella noche Mariana no pudo dormir. Raúl llevaba mucho tiempo dormido, satisfecho de haber dicho todo lo que había hervido durante años de trabajo en campos ajenos. Se quedó mirando el techo, donde giraban lentamente las sombras de las aspas del ventilador. A primera hora de la mañana fue a casa de Consuelo. La tienda de su amiga acababa de abrir. La mujer limpiaba el mostrador con un paño húmedo y tarareaba algo para sí misma. Raúl quiere pedir un préstamo para comprar las tierras de Ortega, dijo Mariana sin preámbulos, bajando a una desvencijada silla de la entrada. Consuelo se quedó paralizada con un trapo en la mano. Pues eso. ¿Y tú qué opinas? Me temo, admitió Marianne con sinceridad. Nunca habíamos pedido tanto dinero prestado, y quiere hipotecar la casa. Consuelo limpió pensativa una mancha inexistente en la encimera. Ya sabes, a veces hay que arriesgarse. Mi difunto marido siempre decía, el que no se arriesga no bebe champán. Ya nos va bastante bien, objetó Marianne insegura. ¿No está mal? Consuelo negó con la cabeza. Mírate, llevas 3 años con el mismo vestido. ¿Y Raúl? Está agotado de trabajar para el amo de otro. Después de hablar con su amiga, Marianne caminó hacia la escuela, pensando en sus palabras. Las calles se iban llenando de gente que iba a lo suyo. Un carnicero pasó empujando un carro delante de él. La vieja Ramos abría su tienda de verduras. Todos vivían su vida ordinaria sin pensar en empresas arriesgadas. En la escuela le esperaba una difícil conversación con el director Córdoba. «Pasa, Marianne», señaló el director de pelo gris, una silla frente a su escritorio. «He oído que tu marido está a punto de montar su propio negocio». Las noticias corrían deprisa en la pequeña ciudad. Marianne asintió, alisando las arrugas de su falda. «Sí, planea comprar tierras para una plantación de café». «Una decisión seria», Córdoba tamborileó con los dedos sobre la mesa. «Mi padre también cultivaba café. No es un negocio fácil, pero sí lucrativo si eres inteligente». Después de clase, Mariana volvió a reunirse con Raúl, que insistió en que fuera con él al banco. El edificio del banco, de 2 plantas y con columnas, siempre la había hecho sentir insegura. Dentro olía a lustre y a dinero. Ernesto Valdés, el director del banco, les recibió en su despacho. Su estricto traje y sus gemelos de oro hablaban de éxito más que cualquier otra palabra. Así que, señor Escalante, Valdés extendió los papeles sobre la mesa. ¿Desea comprar la parcela de Ortega y empezar a cultivar café? Sí, señor. Raúl se sentó erguido, cuadrando los hombros. Tengo experiencia en agricultura, sé manejar la maquinaria. Durante la hora siguiente discutieron las condiciones del préstamo. Marianne escuchaba en silencio las cifras que la mareaban. La suma parecía astronómica. «Firma aquí y aquí», les entregó Valdés los papeles. «Y sí, necesitaremos las escrituras de su casa». La mano de Marianne tembló al firmar. Podía sentir que algo cambiaba irrevocablemente en sus vidas. Por la noche se sentaron en el porche de su antigua casa. Raúl estaba fumando, un hábito que había adquirido en las últimas semanas.
Marián miró las estrellas que salpicaban el cielo oscuro. «Todo saldrá bien», dijo Raúl, pasándole el brazo por los hombros. «Ya verás, dentro de un año llevaremos vidas muy distintas». Marián se apretó contra su marido, respirando el familiar olor a tabaco y sudor. Quería creerle, quería compartir su confianza, pero en algún lugar de su interior seguía resonando la tranquila voz de la duda. Mientras tanto, en el extremo sur de la ciudad, el viejo Ortega recorría sus cafetos por última vez, despidiéndose de cada uno como de un viejo amigo. Mañana comenzaría aquí una nueva historia. El sol de octubre abrasaba sin piedad cuando Raúl y Mariana llegaron a su nueva parcela. El terreno se extendía hasta el horizonte, bordeado de hileras uniformes de cafetos. Entre las hileras crecía una hierba alta. El viejo Ortega no había podido mantener la finca como en los últimos meses. Raúl caminaba delante, agachándose de vez en cuando para recoger un puñado de tierra y frotarlo entre los dedos. Sus movimientos eran seguros, como si hubiera sido el dueño de la tierra toda su vida. Marián le siguió, con cuidado de no tropezar con las raíces de los árboles. «Tendremos que despejar aquí el terreno para el almacén». Raúl señaló un espacio vacío junto a la carretera. «Y allí construiremos una oficina». Marián asintió en silencio. El dinero del préstamo ya estaba en la cuenta bancaria, esperando a ser pagado. Raúl había pasado medio día ayer en la exposición de maquinaria agrícola, eligiendo un tractor y otros equipos. «Señor Escalante». Un joven en ropa de trabajo se apresuró hacia ellos desde la carretera. «He traído la documentación de la maquinaria como me pidió». Raúl le fulminó con la mirada. «Ah, Fernando, te presento a mi esposa Mariana». Fernando asintió respetuosamente. Resultó ser el hijo de uno de los trabajadores de la antigua granja donde Raúl solía trabajar. Ahora iba a ser el primer empleado de la nueva plantación. Las semanas siguientes pasaron volando. Marián apenas tenía tiempo para seguir todos los cambios. Aparecieron nuevos tractores, máquinas grandes y relucientes que no se parecían en nada a la ruina en la que Raúl había trabajado antes. Empezaron a construir un pequeño edificio para la oficina y un almacén para la futura cosecha. Todas las mañanas, Raúl salía antes del amanecer y regresaba antes del anochecer. Sus manos se habían vuelto aún más callosas, pero sus ojos ardían con un fuego inextinguible. Siempre estaba hablando de planes, nuevas variedades de café, métodos modernos de cultivo, perspectivas de exportación. Mariana seguía enseñando en la escuela, pero ahora sus clases se veían cada vez más interrumpidas por llamadas del banco exigiendo documentos adicionales, o de proveedores de maquinaria aclarando detalles de un contrato. El director Córdoba miraba hacia otro lado, comprendiendo su situación. Un día, mientras revisaba los exámenes en la sala de profesores, una nueva profesora de español se le acercó. «Es cierto que su marido compró la plantación de Ortega. Dicen que pidió un préstamo enorme». Mariana asintió con recato, sintiendo las miradas curiosas de sus compañeros. El pequeño pueblo estaba lleno de rumores, y su empresa ya era un tema importante de discusión. Se lo había contado a Consuelo aquella tarde, cuando pasó por la tienda de su amiga. «Todo el mundo habla de nosotros. Algunos admiran el valor de Raúl, otros se hacen los remolones». Consuelo ordenaba latas de conserva en la estantería. «Que hablen. La envidia es mala consejera. Mejor cuéntame cómo van las cosas en la plantación». «Raúl está contratando. Ayer vinieron 3 hombres y 2 mujeres más. Uno es bastante joven, creo que de un pueblo vecino». En ese momento sonó el timbre de la puerta. Había entrado un cliente en la tienda y hubo que interrumpir la conversación. En casa, Marián se llevó una sorpresa. Raúl había vuelto antes de lo habitual e incluso había tenido tiempo de preparar la cena. Un fragante vapor salía de la olla de judías y una botella de vino estaba sobre la mesa. «¿Qué pasa?», preguntó Marián quitándose los zapatos en el umbral.
¿Necesitas una excusa para cenar con tu mujer favorita? Raúl sonrió, pero sus ojos estaban cansados. Siéntate y cuéntame tu día. Durante la cena se mantuvo inusualmente callado, escuchando más que hablando. Solo cuando casi habían terminado de comer, dijo por fin: «Sabes, hoy por primera vez he sentido la responsabilidad que supone ser el jefe. En mi antiguo trabajo solo era responsable de mí mismo, pero ahora otras personas dependen de mis decisiones». Marianne le cubrió la mano con la suya. «Te las arreglarás. Creo en ti». Raúl le apretó los dedos agradecido, pero ella notó que le temblaban los labios. Al día siguiente había una nueva trabajadora en la plantación, la misma joven del pueblo vecino. Marianne la había visto cuando pasó a llevarle a Raúl su cartera olvidada. La chica estaba fuera de la oficina, hablando con Fernando. Llevaba el pelo oscuro recogido en una coleta informal y unos vaqueros ajustados a su esbelta figura. «Ah, ella es Paulina Ortiz», le espetó Raúl despreocupadamente al notar la mirada de su mujer. «Una chica muy capaz, aprende rápido». Marianne no replicó, pero algo le punzó el corazón, ya fuera por la forma en que Paulina sonrió al ver a Raúl o por la manera en que éste desvió la mirada. Aquella noche permaneció largo rato frente al espejo del cuarto de baño, escrutando su rostro. Las arrugas de las comisuras de sus ojos se habían hecho más visibles y su pelo se había marchitado. 15 años de matrimonio habían dejado huella. Por la noche, Marianne se despertó con el ruido de la lluvia. Raúl daba vueltas en la cama, murmurando algo en sueños. Ella escuchó. Entre las palabras indistintas oyó el nombre de Pauline. Cerró los ojos tratando de convencerse de que solo era un juego de la imaginación. Por la mañana, Raúl estaba inusualmente animado. «Sabes, estoy pensando en poner a Paulina a cargo del papeleo. Tiene experiencia con el papeleo y necesito a alguien espabilado en la oficina». «Pero Fernando», Marianne comenzó. «Fernando es bueno en el campo», interrumpió Raúl. «Pero para el trabajo de oficina necesitas a otro hombre. Por cierto, hoy llegaré tarde, ya hablaremos de la organización del trabajo». Le dio un rápido beso en la mejilla y se marchó, dejando a Marianne sola con su café y sus pesados pensamientos. En la escuela, no podía concentrarse en las clases. Ni siquiera su discusión favorita de la clase de los mayores podía distraerla de sus pensamientos obsesivos. Después de clase, por primera vez en mucho tiempo, no fue a ver a Consuelo, no quería hablar con nadie. En casa, Marianne realizó mecánicamente las acciones habituales. Preparó la cena, revisó sus cuadernos, regó las flores del alféizar. Pero todos sus pensamientos estaban allí, en la plantación, donde su marido discutía la organización del trabajo con un joven empleado. Raúl volvió tarde. Olía a café y a perfume ajeno. La primera cosecha había superado todas las expectativas. Los cafetos, que el viejo Ortega había cuidado durante décadas, agradecieron al nuevo propietario con ricos frutos. En el almacén apenas cabían los granos cosechados y los clientes hacían cola, atraídos por la alta calidad del café local. Marianne recordó la noche en que Raúl llegó a casa con su primer gran contrato. Irrumpió en la casa agitando papeles, con la cara radiante de alegría. «Lo hemos conseguido. Imagínate, quieren comprarnos toda la cosecha, y el precio es fantástico». La cogió en brazos y la hizo girar por la habitación, como había hecho en los primeros años de su matrimonio. Olía a café, a tierra y a éxito. En aquel momento Marianne casi olvidó sus preocupaciones de los últimos meses. El dinero empezó a entrar en la cuenta con regularidad. Lo primero que hizo Raúl fue pagar parte del préstamo en el banco, noticia que celebró comprándose un traje nuevo y cenando en un restaurante. Marianne no recordaba la última vez que habían salido juntos. «¿Te gusta?», preguntó cuando el camarero trajo el menú en una carpeta de cuero. «Sí, esto es precioso», respondió ella, mirando la sala con sus lámparas de cristal y sus manteles almidonados.
Ahora podremos ir a sitios así más a menudo. Pero, de algún modo, sus palabras no le produjeron ninguna alegría. Tal vez fuera porque su teléfono vibró con mensajes entrantes durante toda la velada, y un par de veces salió por negocios, dejándola sola en la mesa. Las cosas estaban cambiando en la plantación. Había nuevos trabajadores, equipos modernos para procesar los granos e incluso un pequeño laboratorio para comprobar la calidad. La oficina, donde Paulina estaba ahora permanentemente, estaba amueblada con muebles nuevos. Hay que estar a la altura, explica Raúl. Los compradores serios acuden a nosotros, necesitan ver un negocio próspero. Marianne notó que empezaba a vestirse de otra manera. Atrás habían quedado las camisas raídas y los vaqueros viejos, sustituidos por trajes caros y zapatos lustrados. Se cortaba el pelo, siempre despeinado, en una peluquería elegante y se compraba un reloj caro. En la escuela, sus compañeros la miraban ahora de otra manera. Algunos sonreían congraciados, otros se apartaban desafiantes en los pasillos. «Dicen que tu marido ahora es rico», le dijo una vez un profesor de matemáticas durante el recreo. Marianne se limitó a encogerse de hombros. Realmente no sabía cuánto dinero tenían ahora. Raúl hablaba cada vez menos con ella de asuntos económicos. Las tardes se volvieron imprevisibles. A veces Raúl llegaba a casa temprano, muy animado, trayendo regalos, un vestido nuevo para ella, joyas, perfume. Esos días era casi el mismo, amable, atento, pero más a menudo se quedaba hasta tarde, excusándose con reuniones con socios o trabajo urgente. «Nunca estás en casa», le dijo un día que estaba a punto de irse después de cenar. «Tengo un negocio», respondió él secamente. «Alguien tiene que ganar dinero». Ese buey pinchó dolorosamente a Marianne. Su sueldo de maestra, con el que habían vivido todos estos años, de repente le pareció insignificante. Un día, decidió pasar por la plantación sin avisar. En el aparcamiento estaba el nuevo todoterreno negro de Raúl, el coche que había comprado hacía un mes. El modesto sedán de Paulina estaba aparcado a su lado. El despacho estaba vacío, solo había 2 tazas de café sin terminar sobre el escritorio. Marianne cogió una, con un rastro de carmín oscuro en el borde de porcelana. «Ah, señora Escalante». Fernando apareció en la puerta. «¿Ha venido a ver a su marido? Ha ido con la señorita Ortiz a enseñar la plantación a los compradores». «¿Hace cuánto tiempo?», preguntó Mariana tratando de que su voz sonara indiferente. «Hace como 1 hora. Dijeron que volverían por la tarde». Caminó despacio entre las hileras de cafetos. Todo había cambiado. La hierba estaba bien cortada, los caminos salpicados de grava y se habían instalado carteles con los nombres de las variedades. Un negocio de éxito, como había dicho Raúl. A lo lejos, los trabajadores recogían fruta madura. Sus voces le llegaban en fragmentos de frases. «Joven, hermosa, el corazón del maestro, pobre maestro». Marianne aceleró el paso, fingiendo no oír, pero las palabras se clavaron en su mente con agujas afiladas. En casa, abrió el armario de Raúl, no sabía por qué. Entre las camisas perfectamente planchadas, encontró una nota que se le había caído del bolsillo. «Nos vemos a las 7, como siempre». La letra era femenina, nítida, segura. Aquella tarde, cuando Raúl volvió por fin, olía a perfume caro. No era su colonia habitual, sino un aroma dulcemente femenino. «¿Qué tal la reunión con los compradores?», le preguntó. «Genial». Ni siquiera la miró, desabrochándose los gemelos. «Firmamos un contrato para la próxima temporada. Paulina hizo un gran trabajo con la presentación». «¿Paulina?» «Sí, se le da muy bien el marketing. Tiene un verdadero talento para las ventas». Marianne le vio extender los papeles sobre la mesa, el gesto descuidado y confiado de un hombre de éxito. ¿Dónde se había metido su Raúl, que se quejaba todas las noches del tractor roto? Al día siguiente, en el colegio, no podía concentrarse en clase.
Los alumnos la miraban dándose cuenta de su despiste. Después de clase, el director Córdoba se acercó a ella. ¿Va todo bien, Mariana? Hoy no eres tú misma. Sí, estoy cansada, mintió. De camino a casa, pasó por casa de Consuelo. Su amiga la escuchó en silencio y luego sacó una botella de vino de debajo del mostrador. Sabes, cariño, el dinero cambia a la gente, pero no siempre para mejor. Está tan orgulloso de su éxito. Marianne hizo girar la copa entre sus manos. ¿Y tú? ¿Estás orgullosa? Marianne no encontró respuesta a esa pregunta. Se quedó despierta por la noche, escuchando la respiración constante de su marido. Su nuevo pijama de seda se veía vagamente blanco en la oscuridad. Antes dormía con una camiseta vieja. En la mesilla de noche brillaba un reloj caro, y en el respaldo de una silla colgaba un traje que costaba más que su sueldo de 3 meses. El éxito les había llegado de repente, como un aguacero tropical, pero junto con él, algo más había entrado en sus vidas. Frío, ajeno, destructivo. Y Marianne no sabía cómo combatirlo. Marianne estaba de pie en medio del salón vacío de su antigua casa. Las paredes desnudas, con los rectángulos claros de las fotografías que había tomado, parecían extrañas. En un rincón se amontonaban las cajas de pertenencias, esperando a que las trasladaran. Los de la mudanza estarán aquí dentro de una hora. Apareció Raúl en el umbral de la puerta, golpeando las llaves del nuevo todoterreno en la palma de su mano. Ella asintió en silencio, pasando la mano por la pared. 15 años de sus vidas cabían en cajas de cartón etiquetadas como Bellas Pons, Baid, Pinmacan Pieds. Algunas cosas Raúl les había dicho que las tiraran. No eran adecuadas para la nueva casa. La nueva casa estaba situada en una prestigiosa zona de la ciudad, donde vivían las familias más ricas. La mansión de 2 plantas, con sus columnas blancas y su cuidado jardín, contrastaba con su modesta casa de las afueras. «Os va a encantar», dijo Raúl mostrando las fotos. «Hay una piscina y una zona de barbacoa. Podrás invitar a gente». La mudanza duró todo el día. Marianne observó cómo hombres desconocidos transportaban los muebles y colocaban las cajas en las habitaciones. Muchas cosas parecían fuera de lugar en las amplias y luminosas habitaciones. «No te preocupes», le pasó Raúl el brazo por los hombros. «Mañana vendrá un diseñador para ayudarnos a elegir los muebles nuevos. Quiero que todo esté perfecto». Aquella noche, no pudo dormir en su nuevo dormitorio durante mucho tiempo. La cama era demasiado grande, el techo demasiado alto y, al otro lado de la ventana, el filtro de la piscina, que ni siquiera habían tenido tiempo de llenar de agua, hacía ruido. Por la mañana llegó la diseñadora, una mujer joven con un portapapeles y catálogos. Hablaba de estilos, combinaciones de colores y tendencias de moda. Marianne se mantenía al margen mientras Raúl discutía apasionadamente los detalles del interior. «Y aquí pondremos un sofá de cuero», pasó el dedo la diseñadora por la pantalla, «y un gran panel de plasma en la pared». «Genial», resplandeció Raúl. «Y también quiero una vinoteca, uno de última generación». Marianne miró a su marido y no lo reconoció. ¿Dónde había ido a parar el hombre que se alegraba de la nueva tetera y arreglaba él mismo el grifo que goteaba? Después de comer llegó Paulina, supuestamente con documentos que debían firmarse urgentemente. Caminó por la casa, haciendo sonar sus tacones en el suelo de mármol. «Encantador, me gusta especialmente la vista desde las ventanas». Marianne se dio cuenta de que Raúl seguía furtivamente a la esbelta figura del traje ajustado. Los días empezaron a fluir con un nuevo ritmo. Por las mañanas llegaba el ama de llaves, una mujer mayor que sacudía en silencio el polvo de los numerosos objetos nuevos. En la cocina había una cafetera que preparaba café expreso con granos de su plantación. Marianne se sentía cada vez más incómoda en la escuela. Sus vestidos sencillos y sus zapatos modestos parecían ridículos. La mujer de un hombre de negocios de éxito debería tener otro aspecto.
Quizá deberías dejar tu trabajo, sugirió Raúl un día durante el desayuno. ¿Para qué cansarte si podemos dejar? No, interrumpió ella. Me encanta mi trabajo. Se encogió de hombros y hurgó en la pantalla de su teléfono, donde no dejaban de parpadear mensajes de Paulina. Una noche, Raúl anunció una fiesta. Tenemos que celebrar la inauguración de la casa. Invitaremos a socios, a la élite local. Es hora de entrar en la alta sociedad. Marianne intentó objetar. Pero nunca hemos organizado un evento así. Es hora de empezar, replicó. Le he pedido a Paulina que se encargue de la organización. Tiene un gusto excelente. La fiesta se convirtió en una demostración. Camareros con guantes blancos servían canapés, el barman mezclaba cócteles y un cuarteto de cuerda tocaba en el jardín. Marianne se sentía como una extraña en esta celebración de la vida. Los invitados, extraños vestidos con ropa cara, hablaban de acciones, inversiones y propiedades. Paulina brillaba con un vestido rojo, entreteniendo a los invitados con charlas triviales. Raúl no se separó de ella en toda la velada. Consuelo, la única invitada de una vida anterior, le dijo en voz baja a Marianne: «Eres como un fantasma en tu propia casa». Después de la fiesta, su mansión se llenó de gente nueva, socios comerciales, inversores potenciales, ricos de la zona. Todos querían relacionarse con el exitoso propietario de la plantación de café. Raúl organizaba a menudo cenas de negocios. Marianne se sentaba a la cabecera de la mesa, como debe hacer una señora de la casa, pero se sentía como un adorno. Las conversaciones giraban en torno a los precios del café, los nuevos mercados y las perspectivas de expansión del negocio. Paulina aparecía en cada una de estas cenas para discutir asuntos de negocios. Siempre se sentaba junto a Raúl y a menudo se inclinaban el uno hacia el otro, cuchicheando sobre algo propio. En el dormitorio, Marianne pasaba largos ratos frente al gran espejo de marco dorado. La nueva ropa que se había comprado por insistencia de su marido la hacía parecer un maniquí. No se reconocía en aquella mujer bien peinada y a la moda. Una mañana encontró en el bolsillo de la chaqueta de Raúl una tarjeta de visita de un hotel de una ciudad vecina. En el reverso estaba escrito el número de la habitación y la hora: 16 en punto. Rompió el rectángulo de cartón en pedacitos y los lavó en el fregadero. Por las noches se acostaba en su enorme cama sin dormir, escuchando a Raúl teclear algo en el teléfono. La luz azul de la pantalla se reflejaba en el cristal de la ventana, detrás de la cual se mecían las ramas de los árboles ornamentales recién plantados. Todas las mañanas, al bajar la escalera de mármol, pasaba la mano por el costoso papel pintado, intentando que la casa le pareciera suya. Pero la mansión seguía siendo ajena, un bello escenario para una nueva vida en la que ella parecía no tener cabida. En la escuela empezó a cometer errores. Confundía los nombres de los alumnos y se olvidaba de revisar los deberes. El director Córdoba la miraba cada vez más preocupado. «¿Por qué no te tomas unas vacaciones?», le sugirió un día. «Pareces agotada». Pero la idea de unas vacaciones era aún más aterradora. ¿Qué haría todo el día en aquella casa enorme y vacía? Por las tardes se sentaba junto a la piscina durante largos ratos, mirando el agua donde se reflejaban las estrellas. El agua estaba caliente. Un sistema especial de calefacción la mantenía a una temperatura constante. Como su vida actual, aparentemente perfecta, pero alimentada artificialmente por el dinero. Raúl cenaba en casa cada vez con menos frecuencia. Llegaba tarde, oliendo a alcohol caro y perfume ajeno. A veces le traía regalos, joyas, ropa de marca, pero parecían recompensas por su ausencia. «Estoy tan cansado», decía, dejándose caer en la cama. «No tienes ni idea de lo duro que es llevar un negocio». Marianne guardó silencio. Recordaba lo cansado que había estado antes, trabajando en el tractor,
pero entonces el cansancio no le había impedido hablar con ella, compartir sus pensamientos y sus sueños. La nueva casa se iba llenando poco a poco de cosas, muebles antiguos, cuadros, vajilla de colección, pero cada cosa nueva le resultaba más y más extraña. Lo mismo le ocurría a su marido, que ahora pasaba más tiempo en compañía de Paulina que con ella. El sol primaveral inundaba la espaciosa cocina de la nueva casa. Marianne removía mecánicamente el café frío, mirando el elegante dibujo de la taza italiana. Raúl no había vuelto a pasar la noche. Había llamado a última hora de la tarde, diciendo que llegaría tarde a la plantación debido a un envío urgente de mercancías. Carmen, el ama de llaves, se movía silenciosamente por la cocina, limpiando las superficies ya relucientes. Miró de reojo a su ama, pero guardó silencio. Aquellas mañanas se habían convertido en una rutina durante el último mes. El teléfono de Marianne vibró suavemente. Un mensaje de Raúl. Reunión importante con inversores hoy. No lo esperes para cenar. Colgó la pantalla del teléfono sin contestar. ¿Qué sentido tenía contestar? En el colegio, los alumnos estaban acostumbrados a sus despistes. Ni siquiera su clase favorita de 1º podía sacarla de su estado melancólico. Explicaba la materia mecánicamente, y sus pensamientos volvían a la extraña cuenta del restaurante que había encontrado en el bolsillo de la chaqueta de su marido. Cena para 2, una botella de vino caro, postre. En el recreo, un joven profesor de historia se le acercó. «Marianne, ayer vi a tu marido en el nuevo restaurante de la plaza. Estaba con una chica, probablemente su ayudante». Mariana asintió con la cabeza, apretando la revista de clase entre sus manos tan blancas que sus nudillos se volvieron blancos. «Sí, es Paulina. Hablan a menudo de asuntos de trabajo». La compañera soltó incómoda. Es que parecían no exactamente como compañeras de trabajo. Después de clase, Marianne condujo hasta la plantación. No avisó de su llegada. ¿Por qué iba a hacerlo? También era asunto suyo, ¿no? Fernando la recibió en la puerta. Su rostro se contorsionó con alarma por un momento. «Señora Escalante, el señor se fue hace una hora, con la señorita Ortiz. Dijeron que estarían en una reunión en el pueblo». Solo quería ver cómo iban las cosas. Trató de hablar Mariana con calma. Entró en el despacho, una habitación espaciosa que ahora estaba perfectamente ordenada. Sobre el escritorio de Paulina había una fotografía enmarcada de una plantación al atardecer. Marianne cogió la foto. En el reverso estaba escrito «Para nuestro jefe favorito de parte del agradecido personal». La letra era familiar, la misma que la de la tarjeta de visita del hotel. En el archivador, en el último cajón, encontró una carpeta de recibos y facturas. Restaurantes, hoteles, joyerías. Las fechas coincidían con las reuniones de negocios de Raúl. El último cheque era de ayer, una cena en el mismo restaurante donde les había visto el profesor de historia. Por la noche, fue a casa de Consuelo. Su amiga la escuchó en silencio y luego sacó una botella de vino. «Hace tiempo que quería hablar contigo. La gente está parloteando». «¿La gente habla de qué?» «Se les ve juntos a menudo, en restaurantes, en cafés. Dicen que él le compró un piso en un edificio nuevo junto al parque». Marianne apretó su vaso. «¿Cómo lo sabes?» «Pueblo pequeño, cariño. Todo el mundo lo sabe todo». De camino a casa, pasó por delante del nuevo complejo de apartamentos junto al parque. En el aparcamiento había un todoterreno negro que le resultaba familiar. Marianne aparcó en la acera de enfrente y esperó. Una hora más tarde, 2 hombres salieron de la entrada. Incluso en la penumbra, reconoció el andar característico de su marido y la esbelta silueta de Paulina. Subieron al coche y se alejaron sin percatarse del sedán oscuro de Marianne. En casa, permaneció largo rato bajo la ducha, intentando quitarse la pesadez del día. El agua tamborileaba sobre sus hombros, pero no podía lavar la amargura de la humillación.
Raúl regresó a medianoche. Olía a perfume familiar, el mismo perfume cuyo aroma había perseguido a Marianne durante semanas. La reunión se alargó, le espetó al pasar. Sí, lo sé, respondió ella en voz baja. Él se quedó inmóvil un momento, pero no dijo nada. Un momento después, el agua retumbó en el cuarto de baño. Al día siguiente, Marianne decidió seguirlos. Se excusó de sus últimas clases y aparcó cerca de la plantación. A las 3 en punto, el todoterreno de Raúl salió por la puerta. Marianne le siguió, manteniendo las distancias. Llegaron al mismo restaurante de la plaza. A través del gran ventanal pudieron verlos sentados en una mesa al fondo del local. Paulina hablaba animadamente y Raúl reía de una forma que Marianne no había oído en meses. El camarero trajo una botella de vino. Raúl cogió la mano de Paulina y se llevó los dedos a los labios. Este gesto, tan familiar, tan íntimo, le produjo a Marianne un dolor agudo. Aquella noche estaba sentada en el oscuro dormitorio cuando Raúl llegó a casa. Él encendió la luz y se estremeció al verla. ¿Por qué estás sentada a oscuras? Esperándote. ¿Qué tal la reunión con los inversores? Dudó un momento. Bien, cansado. ¿Estaba bueno el vino? Raúl se puso rígido. ¿Qué quieres decir? El vino que bebiste en el restaurante esta noche, con Paulina. Hubo una pausa pesada. Luego dijo lentamente, ¿me seguiste? Y me has mentido. Es una relación de trabajo. Marianne se levantó. Una relación de trabajo no requiere besarse las manos y cenas a la luz de las velas. No entiendes nada. Su voz se volvió dura. Estos son negocios. Paulina me está ayudando a establecer contactos, a desarrollar el negocio. ¿Y el piso en la nueva casa también es para desarrollar el negocio? Se puso pálido. ¿Dónde? Eso no importa. Lo que importa es que me has estado mintiendo. Llevas meses mintiéndome. Raúl se acercó a la barra y se sirvió un whisky. No tengo que rendirte cuentas de cada movimiento que hago. Gano dinero, mantengo a nuestra familia. ¿No es suficiente? Y yo que pensaba que la familia no era solo cuestión de dinero. Tomó un trago de whisky. ¿Sabes qué? Estoy harto. Estoy cansado de tus sospechas, tu vigilancia, tus recriminaciones. Sí, estoy saliendo con Paulina. Sí, tenemos una relación. Ella me entiende, apoya mis ambiciones. ¿Y tú? Estás atrapado en el pasado con tu escuela y tus pequeños problemas. Cada palabra que decía golpeaba como una bofetada en la cara. Marianne salió en silencio de la habitación. Sus oídos hacían ruido y unas manchas negras flotaban ante sus ojos. Bajó a la piscina y se sentó junto al agua durante largo rato, mirando su reflejo en la oscura superficie. Aquella noche no volvió al dormitorio. Por la mañana, Raúl se marchó sin despedirse. En la mesa de la cocina había un sobre con dinero, mucho dinero, más del que ella había ganado en 6 meses. Marianne arrugó los billetes y los tiró a la papelera. Carmen, que estaba limpiando la cocina, sacó en silencio el dinero de la basura y lo volvió a poner sobre la mesa. Sus ojos negros estaban llenos de simpatía. Después de aquella noche, Raúl no volvió a casa en 3 días. En la enorme mansión reinaba un silencio opresivo, solo roto por los pasos del ama de llaves y el zumbido de los aparatos de aire acondicionado. Marianne iba mecánicamente a trabajar, hacía los deberes y volvía a la casa vacía. Las cenas sin tocar iban a la basura. El jueves por la mañana tomó una decisión. En lugar de ir a la escuela, iría a la plantación, donde todo había empezado y donde estaba segura de que ahora encontraría la confirmación definitiva de sus sospechas. Era una mañana de primavera inusualmente calurosa. Los cafetos permanecían inmóviles en el aire helado, con sus hojas oscuras brillando a la luz del sol. Marianne aparcó el coche no en la entrada principal, sino en un lateral, donde estaba el antiguo almacén. Los jornaleros ya habían empezado a cosechar. Sus figuras encorvadas se movían entre las hileras, con las cestas llenas de bayas maduras.
Algunos levantaron la cabeza al verla, pero enseguida apartaron la mirada. Lo sabían todo. Fernando saltó desde la esquina del almacén cuando la vio. Señora Escalante, el señor está ocupado ahora mismo, en el despacho. Lo sé. La voz de ella sonó inesperadamente firme. Caminó hacia el edificio de oficinas lentamente, cada paso difícil de dar. El nuevo rótulo de Café Escalante brillaba al sol con letras doradas. El todoterreno negro de Raúl y el familiar sedán de Paulina estaban en la entrada. La recepción estaba vacía. La recepcionista saltó de su asiento cuando vio a Marián. «Señora, espere. El señor Escalante ha pedido que no se le moleste». Marián la apartó de un empujón y abrió la puerta del despacho. Ni siquiera tuvieron tiempo de retroceder. Raúl estaba sentado en su gran escritorio de caoba y Paulina estaba acurrucada en su regazo. Tenía la blusa desabrochada y la mano de él apoyada en su hombro desnudo. Se hizo un silencio ensordecedor. Paulina se levantó lentamente y se abrochó los botones. No había ni una sombra de vergüenza en su rostro, solo una ligera molestia por el momento interrumpido. «Marián». Raúl se levantó y se puso la chaqueta. «No te molestes», le detuvo ella levantando una mano. «Solo quería asegurarme con mis propios ojos». Paulina sonrió, arreglándose el pelo. «Pues ya está, señora maestra. Ahora ya sabe por qué su marido prefiere pasar el tiempo aquí antes que en su fría casa». Marián desvió la mirada hacia su marido. «¿Es verdad? ¿Prefieres estar aquí?» Raúl se pasó la mano por la cara. «Mira, es complicado. Paulina, ella entiende el negocio, me entiende a mí. Con ella me siento vivo. ¿Y conmigo? Tú me haces sentir como el mismo viejo perdedor en un tractor». Cada palabra tocaba una fibra sensible. Marián miró lentamente la oficina. Muebles caros, cuadros en las paredes, premios de cristal por la calidad del café. Todos esos símbolos de éxito, todas esas joyas brillantes por las que él había traicionado su amor. «¿Sabes?», le dijo en voz baja pero con firmeza. «Te equivocas. Ahora eres un perdedor, cuando decidiste que el dinero y mujer son más importantes que nuestras vidas». Paulina se rió. «¡Qué patetismo! Cualquiera diría que no estás contenta con la mansión y la nueva vida que Raúl te ha proporcionado, o prefieres volver a tu cuchitril. ¡Cállate!». Raúl se volvió bruscamente hacia su ama, pero Paulina no estaba dispuesta a callarse. «¿Por qué? Hazle saber la verdad. Que sepa que hace tiempo que la has superado, a esa aburrida profesora con sus problemillas. Ya eres un hombre grande, Raúl. Necesitas una mujer a tu altura». Marián miró a su marido. «¿Es eso cierto? ¿Lo crees?». Él desvió la mirada. «Yo no lo sé. Las cosas han cambiado, Marisha. Yo he cambiado». «Sí», asintió ella. «Has cambiado. Te has convertido en algo que nunca fuiste. Un hombre vacío y codicioso al que le falta dinero, poder y amantes jóvenes». Se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo en la puerta. «¿Sabes qué es lo más triste? El Raúl que yo amaba despreciaba a esos hombres». En la recepción, la secretaria fingía estar completamente absorta en su trabajo. Se oían voces apagadas al otro lado de la puerta del despacho. Paulina decía algo. Raúl contestaba. Mariana atravesó la plantación y los trabajadores se abrieron ante ella como el agua. Oyó susurros detrás de ella, vio las miradas compasivas. La mirada de Fernando era especialmente pesada mientras permanecía de pie junto al almacén con la cabeza gacha. «Señora Escalante», la llamó, «y a todos nosotros». «No lo hagas», negó con la cabeza. «Sé que no podrías decirlo». En el coche tardó mucho en meter la llave en el contacto. Le temblaban las manos. Finalmente, el motor rugió y Marián salió de la plantación. Por el retrovisor vio a Raúl salir corriendo de la oficina, pero no se detuvo. Condujo sin rumbo fijo, alejándose de la plantación, de la traición,
de su vida arruinada. La carretera serpenteaba entre colinas, los cafetos sustituidos por maizales. El coche se detuvo solo ante una pequeña iglesia en una colina. Marián se bajó y subió los viejos escalones. El interior era fresco y silencioso. Se sentó en un banco y miró las velas parpadeantes del altar. Allí se habían casado ella y Raúl hacía 15 años. Recordó su cara de emoción, sus manos temblorosas cuando le puso el anillo en el dedo. Recordó sus votos de amor y fidelidad. ¿Dónde estaba ese Raúl ahora? Perdido entre su primer gran contrato y su última amante. El teléfono de su bolso vibró. Raúl intentaba llamar. Sacó el aparato, lo apagó y lo volvió a poner en su sitio. No había nada de qué hablar. Cuando salió de la iglesia el sol se estaba poniendo. Tenía que volver. Seguro que en el colegio estaban preocupados por su ausencia, pero la idea de volver a una casa vacía era físicamente dolorosa. De camino, se detuvo en la tienda de consuelo. Su amiga, al ver su cara, sacó en silencio una botella de vino y 2 copas. «Cuéntame». Marián habló largo y tendido, sobre lo que había visto en la oficina, sobre las palabras de Paulina, sobre el silencio de Raúl, sobre su dolor y humillación. Consuelo escuchaba sin interrumpir, solo moviendo de vez en cuando la cabeza. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó cuando Marián guardó silencio. «No lo sé, de verdad, no lo sé». Volvió a casa en la oscuridad. Las luces de la mansión estaban encendidas. Raúl la estaba esperando. Entró por la puerta trasera, subió al dormitorio de invitados. Cerró la puerta con llave, sin responder a sus llamadas ni a sus peticiones de hablar. Se quedó despierta por la noche, mirando al techo. La puerta estaba en silencio. Raúl se había ido a su dormitorio. Y así, 15 años de su vida habían terminado. Una traición en el estudio con vistas a los cafetos. En la mesa de la cocina había una invitación a una cena de gala en honor de una temporada de éxitos, impresa en letras doradas sobre papel grueso. Café Escalante le invita a celebrar una cosecha récord y la firma de nuevos contratos. Restaurante La Perla, 8 de la tarde. Marián estaba sentada mirando los elegantes rizos de la tipografía. Había pasado una semana desde aquel incidente en la oficina. Raúl había intentado hablar con ella varias veces, pero ella había evitado los encuentros encerrándose en el dormitorio de invitados. Ahora se limitaba a dejar los sobres de dinero sobre el escritorio, todos igual de gruesos, todos igual de innecesarios. «¿Vienes?», preguntó Carmen en voz baja, limpiando la cafetera. «Tendré que hacerlo. Todo el pueblo estará allí». El ama de llaves sacudió la cabeza. «¿Quizá te pongas mala?» «No», Marián apretó la invitación. «No les daré ese placer». Esa noche sacó de su armario un vestido negro, sencillo, elegante, comprado antes de mudarse a la mansión. Zapatos de tacón bajo, pendientes de perlas, un regalo de boda de su madre. Ninguna joya de Raúl. La Perla estaba llena de luces. Había coches caros aparcados en la entrada, y el portero abría las puertas a los invitados que llegaban. Marián se fijó en el todoterreno negro de su marido, aparcado junto al sedán plateado de Paulina. El vestíbulo del restaurante era ruidoso. Socios comerciales, trabajadores de la plantación, la élite local, todos se habían reunido para celebrar el éxito de Escalante Coffee. Marián sentía los ojos clavados en ella, curiosos, comprensivos, regodeándose. Raúl estaba en el centro de la sala, rodeado de invitados. Su traje azul oscuro le sentaba impecablemente, con una copa de champán en la mano. A su lado, por supuesto, estaba Paulina, con un vestido rojo de escote profundo, un peinado perfecto y una sonrisa radiante. «Ah, Marián», se fijó en ella, y hubo un destello de preocupación en sus ojos. «Me alegro de que haya venido». Ella asintió, aceptando una copa de champán del camarero. ¿Cómo iba a perderme un acontecimiento así? Paulina entornó los ojos. Por supuesto que no.
Al fin y al cabo, también es tu éxito, ¿no? Aunque, ¿qué ha aportado el humilde profesor al negocio? Los invitados a su alrededor se callaron, anticipando un escándalo. Pero Marianne solo sonrió. Mi contribución, 15 años de apoyo, amor y fe en un hombre que entonces no era más que un tractorista. Pero usted no lo entendería, señorita Ortiz. Raúl tosió. Vayamos a las mesas. La cena va a empezar. Se sentaron en la mesa principal. Raúl a la cabeza, Marianne a su derecha, como debe ser una esposa. Paulina se sentó a su izquierda, acercando ostentosamente su silla a la de su jefe. Los camareros servían entremeses. Las copas tintineaban, las conversaciones murmuraban. El banquero Valdés hablaba en voz alta de las perspectivas de expansión de su negocio. Alguien propuso un brindis por el éxito del Café Escalante. Y ahora, se levantó Raúl con un vaso en la mano, quiero dar las gracias a todos los que nos han ayudado a llegar a estas alturas. Un agradecimiento especial a Paulina Ortiz, sin la cual muchos de nuestros contratos no habrían sucedido. Paulina aceptó el aplauso radiante. Su mano se posó en el hombro de Raúl, despreocupada habitualmente, como si tuviera derecho a hacerlo. Y por supuesto, añadió tras una pausa, gracias a mi mujer por comprensión. Marianne dio un sorbo a su champán. Amargo entendimiento era como se llamaba ahora. La velada se alargó interminablemente. Paulina no perdía ocasión de mostrar su cercanía a su jefe. Se inclinaba demasiado hacia él, le tocaba la mano, le susurraba algo al oído. Después del postre, empezó el baile. Raúl invitó a Paulina y dieron vueltas por el salón. Una pareja perfecta, un empresario de éxito y su joven ayudante. Fernando se acercó a Mariana. Señora Escalante, lo siento mucho. No lo sientas, Fernando, no pasa nada. No, no está bien, negó con la cabeza. Todos vimos cómo empezó, cómo se presentó en la plantación, cómo flirteó con el dueño, y luego esas reuniones que tenían en la oficina, supuestamente por trabajo. Marianne levantó la mano. Por favor, no más detalles. Pero Fernando no podía parar. Sabes, los empleados la odian, los desprecia a todos, les da órdenes como si ya fuera la jefa, y el dueño ahora es diferente. Raúl y Paulina se detuvieron en la pista de baile. Ella dijo algo, él se rió y la acercó. Sus labios se encontraron, allí mismo, delante de todos. Un murmullo recorrió la sala. Los invitados desviaron la mirada, fingiendo no darse cuenta de lo que ocurría. Marianne se levantó y se alisó el vestido. ¡Qué escena tan conmovedora! Sonó su voz inesperadamente alta. El jefe y la secretaria. Una historia clásica. Raúl se apartó de Paulina. Marianne, aquí no. ¿Dónde está? ¿En tu despacho, donde te pillé hace una semana? ¿O en el piso que le compraste? Paulina se adelantó. Sí, en el piso que me compró, porque le hago feliz, algo que tú nunca has sido capaz de hacer. Me estás avergonzando. Raúl agarró a Marianne del brazo. No, cariño, se soltó ella suavemente. Eres tú la que te estás avergonzando, y todo lo que hemos construido durante 15 años. Paulina se rió. ¿De qué estás hablando? A tu miserable vida en la vieja casa, de trabajar en una escuela por una miseria. Deberías estar agradecida a Raúl por todo lo que te ha dado. Sal de aquí, sisió Marianne. Sal de detrás de ese escritorio. ¿Echarme? Paulina extendió las manos de forma marcial. Querida, aquí la que sobra eres tú. Raúl, díselo. Él permaneció en silencio, cambiando la mirada de una mujer a otra. Se hizo un silencio sepulcral en la sala. ¿Por qué callas? Paulina se acercó a él. Dile la verdad. Dile que me quieres. Marianne miró a su marido. Sí, Raúl, di la verdad. Por una vez en tu vida sé sincero. Se pasó la mano por la cara. Paulina tiene razón. Tienes que irte, Marianne. No encajas en mi nueva vida.
Paulina sonrió triunfante. Caminando hacia la mesa, cogió desafiante a Marianne por los hombros y la empujó hacia la salida. «Ya está. Adiós, señora maestra». Marianne caminó lentamente por el vestíbulo. Los invitados se separaron ante ella como si fuera una leprosa. Algunos susurraban palabras de simpatía, otros se daban la vuelta. En la misma salida, se detuvo y se dio la vuelta. «Sabes, Raúl, tienes razón. No encajo en tu nueva vida, porque no hay lugar para el honor, la lealtad o el amor. Solo dinero y mujeres corruptas». Salió a la cálida noche de primavera. Las luces brillantes, la música y el tintineo de las copas quedaron atrás. El portero se apresuró a abrir la puerta del coche que tenía delante. Al ponerse al volante, Marianne no arrancó inmediatamente el motor. En las ventanas del restaurante parpadeaban siluetas de bailarinas. La fiesta continuaba. Un exitoso hombre de negocios agasajaba a sus invitados y su joven amante aceptaba las felicitaciones. En algún lugar de otra vida quedaba un modesto tractorista que soñaba con su propio negocio y una amante esposa que creía en él más que él mismo. Marianne no recordaba cómo había llegado a casa. El clic de la cerradura principal sonó como un disparo en el pasillo vacío. Subió despacio la escalera de mármol, dejando una marca de tacón en el suelo inmaculadamente limpio. En el dormitorio se descalzó y se quitó el vestido negro. Sus joyas volaron sobre el tocador, los pendientes de perlas repiquetearon contra la madera pulida. El enorme espejo reflejaba a una mujer pálida de ojos descoloridos. Por la mañana la despertó el ruido de un coche que se detenía. Raúl había regresado. Oyó sus pasos en el piso de abajo, el tintineo de las llaves sobre la mesa del vestíbulo. Luego se hizo el silencio. Se había ido a su dormitorio. Carmen entró como de costumbre a las 8. El ama de llaves se movía tan silenciosamente como un ratón, tratando de no perturbar el opresivo silencio de la casa. Pero los sonidos de su trabajo seguían llegando. El crujido de un cepillo, el zumbido de una aspiradora, el tintineo de los platos en la cocina. «Señora», Carmen se asomó a la habitación de invitados. «¿Le traigo el desayuno?» Marianne negó con la cabeza. La comida parecía algo extra, innecesario. Como todo en esta casa, los cuadros caros de las paredes, los jarrones de cristal, las cortinas de seda. No fue a la escuela. Llamó al director Córdoba y le dijo que estaba enferma. No le hizo ninguna pregunta. Al parecer, la noticia del escándalo de ayer ya se había extendido por toda la ciudad. Pasó todo el día en su habitación, escuchando el ruido de la casa. Raúl se marchó hacia el mediodía, con su coche rugiendo en la entrada y silencioso en la distancia. Carmen terminó de limpiar y se marchó, dejando recipientes con comida en la cocina. El teléfono rebosaba de llamadas y mensajes. Colegas, conocidos, incluso algunos alumnos, todos querían expresar su simpatía o simplemente satisfacer su curiosidad. Ella no contestaba. Hacia el anochecer llegó Consuelo. Una amiga trajo una botella de vino y una bolsa de comida. «Tienes que comer, Marianne. No puedes torturarte así». Se sentaron en la cocina, tan inapropiadamente lujosa en este momento. Consuelo sirvió vino en copas. «Todo el pueblo está hablando de ello. Ese cabrón. Lo siento, Paulina. Lleva todo el día presumiendo en el café, enseñando su anillo de diamantes. Dice que es un regalo de Raúl». Marianne apretó su vaso. «¿Un anillo? ¿Le compró un anillo?» «Eso parece. Y además...» Consuelo vaciló. «Dicen que se van a casar tan pronto como me vaya», terminó Marianne. El vino de la copa parecía sangre. Vio cómo el líquido brillaba y se reflejaba en el sol del atardecer. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Consuelo en voz baja. «No lo sé. La verdad es que no lo sé». Su amiga se marchó al anochecer, dejando a Marianne sola con sus pensamientos. La casa estaba en silencio. Raúl no había vuelto por la noche. Probablemente celebraba su compromiso con su nueva esposa.
Paseó por las habitaciones tocando cosas que hace poco le habían parecido importantes: figuras caras, jarrones de colección, cuadros de marcos pesados, todo comprado con el dinero de la plantación de café. La misma plantación que habían empezado juntos. En el despacho de Raúl, todo estaba igual que la última mañana que había trabajado desde casa. Sobre el escritorio había papeles, un cuaderno, una fotografía enmarcada. Marianne tomó la foto, los dos con la primera cosecha de café como telón de fondo. Felices, sonrientes, enamorados. Abrió el cajón del escritorio. Entre los papeles encontró el contrato del piso, el mismo que Raúl había comprado para Paulina. Un apartamento de 2 habitaciones en un edificio nuevo, una suma enorme. Junto a él, facturas de joyerías, restaurantes, boutiques. En otro cajón estaban los documentos de la plantación. Marianne empezó a leer. Por primera vez en todo este tiempo, sentía curiosidad por sus negocios. O mejor dicho, los negocios de Raúl, como él decía ahora. Los números se iban sumando hasta formar un cuadro interesante. El préstamo del banco aún no se había devuelto del todo. La mayor parte de los beneficios se destinaban a ampliar la producción y los gastos personales del propietario. Gastos personales muy grandes. En una carpeta de extractos bancarios encontró cheques de joyas para Paulina, facturas de restaurantes caros, pagos de alquiler de habitaciones de hotel. Y por todas partes, dinero en efectivo, grandes sumas retiradas sin explicación de propósito. Marianne estuvo sentada ante el escritorio de su marido hasta bien entrada la noche, estudiando los documentos. 15 años de matrimonio repartidos en carpetas, numerados y archivados. Año tras año, desde el primer préstamo hasta el último regalo a una amante. En algún lugar del fondo de la casa, un reloj dio la medianoche. Se levantó y se asomó a la ventana. En la oscuridad apenas podía distinguir el contorno del jardín que nunca habían tenido tiempo de preparar. La piscina brillaba a la luz de la luna, otro lujo innecesario en su falsa vida. El teléfono sonó sobre la mesa, el fijo de casa. Marianne descolgó y oyó la voz de una mujer. «Hola, Raúl, ¿dónde estás? Llevo 1 hora esperándote». «No soy Raúl», respondió Marianne con calma. Una pausa. Luego una risita. «Ah, eres tú. ¿Sigues ahí? Hoy ha dicho que va a pedir el divorcio, así que te sugiero que hagas las maletas». «Gracias por el consejo, señorita Ortiz». «De nada. Y sí, el piso es precioso. Raúl sabe cómo complacer a una mujer». Mariana colgó el teléfono. Su interior estaba vacío. No había ira ni resentimiento, solo una extraña calma. Volvió a sentarse ante el escritorio y extendió los papeles que tenía delante. La plantación, los cafetos, nuevos almacenes y equipos. Todo había costado una enorme cantidad de dinero, dinero prestado contra la seguridad de su antigua casa, la casa donde habían sido felices. Sacó un mapa de la plantación de un cajón. Las ordenadas hileras de árboles, las dependencias, la nueva oficina, todo estaba marcado con pedante precisión. En la esquina del mapa estaba la firma de Paulina. Estaba preparando un documento para unos inversores. Marianne pasó el dedo por las líneas del mapa. 15 años de vida, amor devoto, apoyo infinito. Todo cabía en aquel trozo de papel. El negocio que había destruido su matrimonio. De repente se dio cuenta de lo que tenía que hacer. La decisión surgió de forma natural, tan sencilla y clara como un día soleado. Dobló los papeles ordenadamente y los guardó en un cajón. En el dormitorio, Marianne permaneció largo rato bajo la ducha, como si quisiera quitarse toda la suciedad de los últimos meses. Luego se sentó en el tocador, se cepilló el pelo y se maquilló ligeramente. Mañana. Todo sucedería mañana. Esta noche necesitaba dormir. La mañana estaba nublada. Pesadas nubes se cernían sobre la ciudad, prometiendo lluvia. Marianne se levantó temprano, antes de que llegara Carmen, antes de los habituales ruidos matutinos de la gran casa.
En el silencio previo al amanecer, empezó a hacer la maleta. La maleta estaba en el vestidor, vieja, gastada, de una vida anterior. Raúl le había sugerido comprar una nueva, de lujo, con inserciones de cuero y cerraduras cromadas. Ella se negó. Esta maleta recordaba su primer viaje, su luna de miel en una pequeña ciudad costera. Había elegido la ropa con cuidado, solo lo que había traído de su antigua casa. Vestidos sencillos, zapatos cómodos, jerseys familiares. Los trajes caros que había comprado Raúl los dejó colgados en el armario para que Paulina se los quedara, ya que eran más de su gusto. En el cajón del tocador había un joyero. Marián lo abrió. El oro y los diamantes brillaban a la luz de la mañana. Solo eligió los pendientes de su madre y su anillo de compromiso. Tras dudar un momento, se quitó el anillo del dedo y lo dejó sobre la mesa. Los libros ocupaban una bolsa aparte. Poemas favoritos, novelas hechas jirones, libros de filosofía. Los brillantes álbumes de arte que Raúl compraba con fines de representación, nunca los abría, permanecían en las estanterías. Cuando llegó Carmen, Marián ya estaba terminando de empaquetar. El ama de llaves observó en silencio cómo su señora guardaba las últimas pertenencias. ¿Puedo ayudarla, señora? No, gracias. Ya casi he terminado. Carmen negó con la cabeza. No tiene por qué irse. Esta es su casa. Ya no. Ahora es el hogar de Raúl y su nueva vida. En la cocina, Marián tomó un último desayuno. Café de su plantación, tostadas con mermelada que Carmen había hecho ella misma. El sabor del café era amargo, o eran sus pensamientos. Puso sus papeles en una carpeta aparte, el certificado de matrimonio, los extractos bancarios, las copias de los contratos. Dejó todas las fotos, que Raúl decidiera qué hacer con ellas. En el pasillo, se detuvo ante el espejo. Llevaba un estricto vestido oscuro, el pelo recogido en un moño sencillo, sin maquillaje. Así era hace 15 años, profesora de filosofía, llena de esperanza y amor. El timbre del teléfono cortó el silencio de la casa. Marián miró la pantalla. Raúl. Dejó la llamada y apagó el teléfono. La maleta y las bolsas cabían en el maletero de su coche, uno modesto comprado antes del éxito de la plantación. Carmen estaba en el porche, frotándose el delantal. ¿A dónde va, señora? A casa de Consuelo. Ella ya está esperando. En efecto, una amiga se había ofrecido a quedarse con ella inmediatamente después del escándalo en el restaurante. Tenía una casita cerca de la tienda, sencilla, acogedora, que recordaba a su antiguo hogar. Marián echó un último vistazo a la mansión. Las columnas blancas, los escalones de mármol, el cuidado jardín, todo parecía una decoración de la vida de otra persona. Su verdadero hogar era cosa del pasado, al igual que su amor. Consuelo la recibió en el umbral de su casa. Pasa, he preparado una habitación. La habitación era pequeña pero luminosa. Una cama estrecha, una vieja cómoda, una estantería con libros. Sobre la mesa había un jarrón con flores silvestres. Ponte cómoda. Consuelo ayudó a traer las cosas. Quédate el tiempo que necesites. Marián empezó a ordenar la maleta. Cada objeto guardaba un recuerdo. Aquí estaba el vestido con el que había llegado por primera vez a la plantación. Aquí la bufanda que Raúl le había regalado por su 10º aniversario. ¿Llamó?, preguntó Consuelo. Sí, no contesté. Es verdad, que sufra. Pero Mariana sabía que Raúl no sufriría. Tenía a Paulina, la plantación, un negocio exitoso. Tenía todo lo que soñaba. Después de comer, llegó el director Córdoba. Se sentó en el borde de su silla, frotándose el sombrero. Mariana, me enteré. Bueno, tu lugar en la escuela es siempre tuyo. Cuando estés lista para volver... Gracias, pero necesito algo de tiempo. Por supuesto, tómate el permiso que necesites. Al anochecer, Consuelo y ella se sentaron en el pequeño porche, bebiendo vino.
viendo la puesta de sol tras los tejados de las casas. «¿Sabes?», dijo su amiga, «quizás sea lo mejor. Te mereces algo mejor que ser una sombra bajo un marido rico». Marianne agitó su copa, viendo cómo el vino dejaba caminos en el cristal. «Esto no va de riqueza, se trata de traición». «¿Y qué vas a hacer ahora?». En lugar de responder, Marianne sacó un mapa de la plantación de su bolso. Lo extendió sobre la mesa, presionando las esquinas con los vasos. «Mira, aquí hay almacenes con productos acabados. Aquí está la nueva maquinaria. Y aquí está la oficina donde se divierte con su ama». Consuelo frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?». «Todo se basa en el crédito, garantizado contra nuestra vieja casa, la única que teníamos, y...». Marianne pasó el dedo por las líneas del mapa. «Me lo quitó todo: amor, lealtad, dignidad. Es hora de pagar esa deuda». «Marianne», Consuelo se puso pálida, «no irás a...». «Yo soy, esta noche. Esto es una locura, os van a pillar». Marianne dobló la tarjeta. «No me van a pillar, he pensado en todo». Subió a su habitación, dejando a su preocupada amiga en la veranda. Abrió su bolso, sacó ropa oscura, guantes. En una pequeña bolsa había cerillas y una botella de gasolina que había comprado por el camino en una gasolinera de la ciudad vecina. Fuera de la ventana, el crepúsculo se desvanecía. En algún lugar de la plantación, los trabajadores terminaban su jornada. El vigilante ocupaba su puesto en la verja. Y en la nueva oficina, Raúl probablemente estaba celebrando otra victoria con Paulina. Pronto todo cambiaría. Pronto las llamas consumirían su amor, sus sueños, su traición. Y todo lo que quedaría de un negocio exitoso serían cenizas. Era una noche sin luna. Nubes negras cubrían el cielo, ocultando las estrellas. Marianne conducía el coche por la autopista desierta en dirección a la plantación. El reloj del salpicadero marcaba las 2:30, la hora en que hasta los vigilantes empiezan a picotear. Un recipiente de gasolina tintineaba silenciosamente en el maletero a cada paso. Guantes, cerillas y una chaqueta oscura con capucha yacían a su lado. Todo preparado. 15 años de amor debían terminar esta noche. Detuvo el coche a medio kilómetro de la plantación, junto a un viejo olivar. Caminó el resto del trayecto a la sombra de los árboles. El suelo estaba húmedo por la lluvia reciente y tenía que tener cuidado de no resbalar. La valla de la plantación se perfilaba como una línea negra contra el cielo oscuro. Marianne conocía cada centímetro de la zona. Aquí, en la esquina más alejada, había una brecha en la valla que solo conocían los trabajadores. La utilizaban para tomar un atajo a casa después de su turno. Al colarse por el agujero de la malla metálica, se encontró entre los cafetos. Sus hojas crujían ligeramente con la ligera brisa, creando un susurro fantasmal en la oscuridad. A lo lejos, ardía el farol de la portería, una tenue luz amarilla en la negrura de la noche. Marianne se movía entre las hileras de árboles, intentando pisar sin hacer ruido. En las manos llevaba un bidón de gasolina, pesado pero necesario para su plan. La primera parada fue el gran almacén donde se guardaba todo el equipo. Debajo de un cobertizo se alineaban tractores nuevos, máquinas brillantes y caras compradas con dinero prestado. Marianne los rodeó lentamente, echando generosamente gasolina en las ruedas y las cabinas. El olor a combustible se disolvía en el aire nocturno. A continuación estaba el almacén con los productos acabados. Los sacos de granos de café seleccionados se elevaban hasta el techo, toda la cosecha de la temporada, que iba a reportar millones a Raúl. Salpicó de gasolina los sacos inferiores, observando cómo el líquido oscuro empapaba el denso tejido. Había una luz encendida en el edificio de oficinas, una ventana solitaria del primer piso, el despacho de Raúl. Marianne se quedó paralizada, mirando el rectángulo iluminado. ¿Podría seguir allí con Paulina? Pero no, solo era el guardia haciendo su ronda, comprobando las habitaciones.
Esperó a que se apagaran las luces y se dirigió hacia el edificio. Muebles nuevos, ordenadores, documentos, todo debía arder, sobre todo el sofá en el que los había pillado. La gasolina resbalaba por las paredes, empapaba las alfombras y se acumulaba en charcos bajo los escritorios. La última gota de combustible la esparció en el umbral del despacho de Raúl. El bidón vacío cayó al suelo con un ruido sordo. Marián sacó cerillas normales y corrientes, compradas en la tienda de Consuelo. Encendió la primera cerilla en la entrada del edificio. La llama parpadeó en la oscuridad, tan pequeña e inofensiva. Arrojó la cerilla encendida sobre la moqueta empapada de gasolina y dio un paso atrás. La llama se disparó al instante, brillante, ávida, imparable. Corrió por el pasillo, trepando por las paredes, devorándolo todo a su paso. El calor le golpeó la cara, obligándola a retroceder aún más. Lanzó la segunda cerilla al almacén de material. El fuego rugió alegremente, encontrando nuevo alimento. Los tractores, rodeados de llamas, parecían siluetas negras en una danza ardiente. La tercera cerilla voló hacia el almacén de café. Aquí el fuego se propagó más despacio pero con seguridad. Los sacos de granos ardían con una llama espesa y constante, esparciendo por todas partes el aroma a café quemado. La sirena ululó de repente, un sonido estridente y alarmante que rompió el silencio de la noche. En algún lugar de la garita, un guardia se despertó, las luces parpadearon, se oyeron gritos. Marián ya corría por la plantación. Las ramas le azotaban la cara, el suelo resbalaba bajo sus pies. Detrás de ella ardía una hoguera cuyo resplandor teñía el cielo de un rojo siniestro. Oyó coches que se detenían, gritos de gente, una bomba que arrancaba, pero nada de eso le importó. El fuego había tomado demasiada ventaja. Ya dominaba los almacenes y la oficina, devorando el fruto de 15 años de trabajo. Cuando llegó al coche, Marián no pudo meter inmediatamente la llave en el contacto. Le temblaban las manos y los guantes le estorbaban. Finalmente, el motor rugió y Marián se incorporó lentamente a la carretera. Por el retrovisor, la plantación era una gran hoguera. Las llamas se elevaban hacia el cielo, iluminando los alrededores con una luz fantasmal. El humo negro se cernía sobre los árboles, ocultando las estrellas. Condujo despacio, respetando todas las normas, siempre que no atrajera la atención de una patrulla cualquiera. Los camiones de bomberos pasaron a toda velocidad, con sus sirenas cortando el silencio de la noche. Pero llegaron demasiado tarde. El fuego ya había hecho su trabajo. La casa de Consuelo la recibió con las ventanas oscuras. Marián aparcó el coche en el callejón y subió en silencio al porche. La llave giró silenciosamente en la cerradura. Su amiga había lubricado todas las bisagras. En su habitación, lo primero que hizo fue quemar sus guantes en un pequeño cuenco de hojalata. Metió la chaqueta con capucha en el fondo de la maleta. Mañana la tiraría en algún lugar lejos de aquí. Consuelo apareció en la puerta, en camisón, con cara de preocupación. ¿Todo listo? Marián asintió. Su amiga se sentó a su lado en la cama. Ya se oyen las sirenas. Toda la ciudad debe de haberse despertado. Déjalos, ya ha pasado. Se sentaron en la oscuridad, escuchando el aullido de las sirenas a lo lejos. En algún lugar de la plantación, Raúl ya debe haberse enterado del incendio. Quizá esté ahora mismo entre las ruinas humeantes de su negocio. Tal vez Paulina esté a su lado, tratando de consolarlo, pero ya no importaba. Marián sentía una extraña desolación, como si el fuego hubiera abrazado no solo la plantación, sino todos sus sentidos. No había rabia, ni resentimiento, ni arrepentimiento, solo cansancio y vacío. «Tienes que irte», dijo Consuelo en voz baja. «El primer autobús de la mañana. ¿Tienes dinero?» «Sí, suficiente para empezar una nueva vida». Sacó un sobre con dinero del bolso, el mismo dinero que Raúl le había dejado las últimas semanas.
No lo había tocado entonces, pero ahora le serviría. La mañana era calurosa y sofocante. El humo del incendio de la noche aún flotaba gris sobre la ciudad. El olor a quemado impregnaba cada casa, cada grieta. Marianne estaba sentada en la cocina de Consuelo, removiendo el té frío. La radio del Alféizar emitía suavemente las noticias locales. Esta noche se ha producido un gran incendio en la plantación de café Escalante. Según los informes preliminares, el fuego ha destruido almacenes, maquinaria agrícola y un edificio de oficinas. Los bomberos no lograron localizar las llamas hasta la mañana. Consuelo apagó la radio. No hace falta que escuches esto. Tienes que prepararte. El autobús a la capital salía en 2 horas. Mariana subió a su habitación donde ya tenía la maleta hecha. Las mismas cosas con las que había venido ayer de Raúl le servirían ahora para empezar una nueva vida. En la calle había una agitación inusitada. La gente estaba reunida en grupos comentando el incidente de la noche. A través de la ventana abierta se oían retazos de conversación. Dicen que el local se quemó hasta los cimientos. ¿Y el seguro? ¿Había seguro? Pobre Raúl, un negocio tan exitoso. Marianne cerró la ventana. No le interesaban esas conversaciones, esos suspiros compasivos y esos susurros regodeándose. Metió en el bolso sus papeles, su dinero, algunas cosas imprescindibles. Consuelo entró sin llamar. Fernando acaba de entrar en la tienda. Me ha contado lo que pasa en la plantación. ¿Y qué es? Todo está destruido. Absolutamente todo. Los tractores son cascos carbonizados. Los almacenes son solo paredes ennegrecidas. El café está completamente quemado, dijo el olor por todas partes. Marianne asintió en silencio. No sentía ni alegría ni pesar, solo una extraña desolación, como si una parte de su alma se hubiera quemado junto con la plantación. ¿Y Raúl? Preguntó al fin. Ahí fuera, revoloteando entre los bomberos y la policía, gritando algo sobre un incendio provocado, sobre una venganza rival. Paulina está a su lado, consolándole, claro. Un timbre tintineó en la puerta de la tienda de abajo. Consuelo miró por la ventana y se puso pálida. Policía, son 2. Seguramente andan por el barrio. Marianne cerró tranquilamente la cremallera de su bolso. Que pregunten. No has visto nada y no sabes nada. En el piso de abajo se oían voces. La policía estaba haciendo las preguntas de rigor. Consuelo contestó segura, tranquila. No notó nada sospechoso. Durmió toda la noche, solo se despertó cuando sonaron las sirenas. Cuando se fueron, su amiga subió. Tenemos que darnos prisa. Pronto empezarán una inspección más exhaustiva. Marianne asintió. Ya se había puesto un traje de viaje, sencillo y poco llamativo, comprado especialmente para ese día. Llevaba el pelo recogido en un moño estricto, sin maquillaje, nada que llamara la atención. Está arruinado, dijo Consuelo en voz baja. El préstamo, el seguro no cubrirá ni la mitad de las pérdidas. Lo sé, he echado cuentas. El teléfono vibró en su bolsillo. Raúl intentaba llamar de nuevo. Marianne sacó la tarjeta SIM, la rompió con cuidado y la tiró a la papelera. El nuevo número ya la esperaba en el sobre con los documentos. Cogieron un taxi hasta la estación de autobuses. Consuelo había insistido en no arriesgarse con un coche privado. El conductor habló del incendio durante todo el trayecto, pero las mujeres guardaron silencio, fingiendo que no les interesaba. La estación de autobuses estaba inusualmente vacía. Unos pocos pasajeros somnolientos esperaban sus vuelos. Una vendedora de la cafetería limpiaba vasos. Marianne compró un billete a la capital, un billete normal de ida como miles de otros pasajeros. ¿Estás segura? Consuelo abrazó con fuerza a su amiga. ¿Quizá haya otra salida? No, es lo mejor para todos. Se quedaron en el andén, esperando el autobús. El sol de la mañana empezaba a ponerse, pero el humo de la hoguera aún flotaba en el aire.
un recuerdo de la noche anterior. «¿Sabes?», dijo Consuelo de repente, «nunca le quise. Incluso cuando os casasteis por primera vez, lo sentí. No era el hombre adecuado». «No», Marianne negó con la cabeza. «Era el hombre adecuado. Fue el dinero y el éxito lo que le cambió». El autobús se detuvo justo a la hora prevista, grande, plateado, listo para llevarla a su nueva vida. El conductor empezó a coger su equipaje. En el último momento, ya subiendo los escalones, Marianne se volvió. «Cuídese, y gracias por todo». Consuelo se enjugó las lágrimas. «¿Escribirás?» «Algún día. Tal vez». El autobús se puso en marcha cogiendo velocidad. Mariana se sentó junto a la ventanilla, observando cómo la figura de su amiga se reducía en el andén a medida que pasaban calles, casas y tiendas familiares. Pasaban junto a una plantación. Desde la carretera podían ver claramente las secuelas del incendio, los cascos negros de los edificios, los restos carbonizados de la maquinaria, la multitud de gente a su alrededor, coches de policía con intermitentes, una furgoneta de bomberos forenses, periodistas con cámaras. Raúl estaba en la puerta, explicando algo a un hombre de uniforme. Paulina le cogió de la mano, acurrucándose más de lo debido. En su dedo brillaba el mismo anillo de diamantes, el último regalo que le había hecho a su amante antes del derrumbe.